trabajar las transformaciones culturales para mí son fantásticas. Son grandes retos, no son cortoplacistas y requieren mucha presencia y mucha conexión. Y ni sufras porque el primer año nadie vende. El primer año para cualquier apertura es todo pérdida. Así que no te asustes, no te preocupes. La cultura estaba ahí, que se estaba viviendo, que lo que había que hacer era descubrirla, no implementarla, no desplegarla, era más bien sacarla a luz. ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores los encuentras en su versión de video en YouTube y podcast en Spotify. Y si además deseas continuar con esta conversación, me encuentras en LinkedIn como Fabricio Serna. De seguro, ahí encontrarás material que puede servirte para tu día a día. En este episodio de Cultura Empresarial me acompaña Fernanda Iamperini. Ella es psicóloga de la Universidad de la República de Uruguay. Ha llevado diversos programas de comunicación y liderazgo en escuelas internacionales como University of Chicago o el MIT. Fernanda tiene más de 22 años de experiencia acompañando a diversas organizaciones en el diseño e implementación de estrategias de talento que generan equipos eficientes, inspiradores y de alto rendimiento como el Ministerio del Interior del Uruguay, Arcana Software, Centria y actualmente es VP Global de Recursos Humanos en MSK, holding peruano enfocado en el mercado gastronómico que gestiona marcas internacionales como Osaka, Kuru, Carnaval, Barrio, Dondo, entre otras. Ahora sí, los dejo con esta interesante entrevista a Fernanda Iamperini. Bien, oye, Fer, yo lo primero con lo que quería empezar, ya lo lanzaste tú la primera señal, es que de hecho en algún momento de tu vida quisiste ser como investigadora de asesinos en serie. Pero hay además algo que me he dado cuenta fuera de micros y que además en el proceso de investigación que hicimos con los chicos nos dimos cuenta, y es que tú eres una gran lectora. No sé si sigues leyendo al mismo ritmo que probablemente leías antes, pero sí. Entonces aquí quizás la pregunta que yo tengo para hacerte y que tú me digas es, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿eres más como de Agatha Christie o de Barbara Catlan? ¿Por dónde vas más? ¿Por dónde va esa lectura de romance que te gusta? Pucha, no, Bárbara Catlan te diría, supongo, pero leo de todo, o sea, Vale. me gusta mucho de romances. Sigo leyendo con la misma avidez, de hecho he retomado, tuve un tiempo en donde caí en el uso de los dispositivos y eso me quitaba tiempo para leer. A mí me gusta leer el libro físico, pero ma- retomé ese hábito a conciencia, bien voluntario, digamos, dejando los dispositivos fuera, dándole tiempo, dedicándole tiempo a la lectura y bueno, sigo leyendo con mucha avidez. De hecho, mi meta siempre es, lo mínimo es 12 libros al año. Ok. Tengo que leer, que no sean de trabajo, de temas que son de trabajo, eso están aparte, no los cuento. O sea, leer tipo entretenimiento, por decirlo de algún modo, 12 libros al año. Lo que es lectura asociado al trabajo no cuenta. Y en realidad voy cinco ya este año. De hecho, ayer tengo un club del libro, participo acá en un club del libro con mujeres de varias nacionalidades y nos hemos, como éramos de varias nacionalidades mayoritariamente y había muy poquitas peruanas, en el inicio de este club del libro, que ya lleva unos 4 años de existencia, nos propusimos leer autores peruanos Wow. que por supuesto yo, que soy lectora, tenía conocimiento de los grandes autores peruanos a nivel internacional, pero descubrí lo magnífico de la escritura, de la literatura en Perú. Conocí autores increíbles y en realidad los seguimos. Hace, como te digo, 4 años que la propuesta es, nosotros leemos un libro de un autor peruano y lo discutimos en conjunto y en la mayoría de los casos, salvo te diría 2 o 3, siempre nos reunimos con el autor y acabo de reunirme ayer con una autora y de terminarla y de discutir un libro en grupo, en este grupo que tenemos, Alessandra Pinasco, y el libro se llama Tan puro, este, tan puro,
Bueno, ahora después te voy a decir el nombre porque me olvidé del título completo, pero venía con el tan puro. Un super libro, un super libro. Tan simple, tan puro. Tan simple, tan puro, exactamente. Exactamente. Me Ok. quedé con el puro porque fue una gran discusión de la noche, el puro. Pero tan simple, tan puro, así que estuvimos discutiendo con ella, conversando, haciéndole las preguntas de rigor de cómo nació la idea del libro, por qué escribe así, en esto, aquello, lo otro, se trata de algo Qué biográfico, increíble. autobiográfico, no, fue súper bueno. ¿Y qué otro, bueno, aparte de ella, obviamente, y de este libro que seguramente ya todo el mundo va a ir a buscarlo, pero lo que quiero preguntarte es, ¿qué otro autor has encontrado peruano que te ha llamado la atención y que te ha parecido curioso? ¿Son Bueno, jóvenes novelistas todos o hay algunos de la vieja guardia que te haya gustado? llegamos a estar con el lamentablemente recién fallecido Bryce, así que me han encantado los libros de Fernando Ampuero, de Cueto, y hemos estado reunidas con él, somos todas mujeres, con ellos. He leído de Gustavo Rodríguez, después de autores más jóvenes, un autor de la selva Jamie, o sea, la verdad es, hasta ahora ninguno me ha Qué decepcionado. increíble, qué Y increíble. son temas diversos y más que nada el foco es que el autor o la autora sean peruanos, ¿no? Claro, Esa fue nuestra meta siendo, yo qué sé, hay de Rumania, hay sí. de Chile, hay de México, Uruguay, Argentina, o sea, somos de distintas nacionalidades y fue encontrarnos y además esto nos ha llevado a entender cultura, lógicas de funcionamiento social, un montón de temas de Perú y de la historia de Perú que creo que no hubiéramos podido recorrer de otro modo que si no era a través de estos autores, ¿no? Claro, claro. Yo siempre o sea, en algún punto me pasó hasta con los podcasts, ¿ah? Pero el volumen de producción literaria que existe realmente, yo siempre me hacía una pregunta, si es que realmente existían tantos lectores para las nuevas generaciones de escritores, ¿no? Porque cada vez hay más, felizmente, pero no estoy seguro que sigamos leyendo, ya ni siquiera te hablo como generación, sino como humanidad, al ritmo que en algún momento quizás leímos. ¿Cómo ves esto tú? Eh, yo sí creo que hay que seguir dando una batalla para conservar el ritmo, ¿no? Eso sí creo que puede decaer y que depende de nosotros, como defender esa trinchera, Mm. ¿no? Por ejemplo, yo como mamá lo hago mucho. Mi hija mayor es una lectora Oh, incansable. Yo creo wow. que ella en promedio, no te quiero mentir, pero debe leer unos 3 libros mensuales y estudia, aparte de su estudio. Es incansable, que además lee en inglés, que por ejemplo a mí me gusta, pero me resulta más lenta la lectura en inglés, Claro. lo hago un poco más lento. Ella es incansable. Y la del medio no le gusta leer, entonces ha sido una lucha encontrar el camino de qué le gusta leer, porque es eso, no forzarla, pero sí encontrar algo donde ella se enganchara. Hoy lee, no es tan lectora como la otra, pero lee encontrando qué cosas le gusta leer. Y la Pero, chiquita me acaba de sorprender, porque yo en esta historia de conservar eso como un hábito y que también cultivarlo en ellas como hijas, la chiquita me pidió, tiene 11 y me pidió que quería leer sobre romance también. Pero era bien difícil encontrar en el mercado romance para esa edad, que no tenga algunas escenas o temas que no tengo ganas de que lea todavía. ¿y cómo haces, Fernanda? Bueno, lo busqué hasta que lo encontré, así que está leyendo su primer saga romántica para esa edad. Una maravilla. Estoy encantada, le saco fotos y le mando a la hermana mayor y le digo, mirá, va a seguir nuestro camino, ¿no? O sea, porque realmente se enganchó y ahora busca huequitos para leer. Y eso fue en este camino de buscar qué le gustaba, ¿no? O sea, yo le decía, a mí me gustaría que en lugar de estar en un dispositivo, leas. Ese sería mi ideal,
que leas lo que tú quieras leer, pero que leas. Entonces fuimos probando. Y yo veía que no se enganchaba y decía, no tendré, no voy a tener suerte, pero bueno, ahora la veo que busca el huequito para leer, está súper enganchada con esta historia y con esta saga, y bueno, para mí es misión cumplida. Este, después uno va cultivando y en la medida que se transforma en un buen lector, vas moviéndote de estructuras. Yo no solo leo romances, como te digo, leo todo. O sea, y ahora más bien la propuesta viene, este es el siguiente libro, porque es el siguiente autor o autora que se quiere, si sí se acepta reunirse con nosotras, leemos eso, ¿no? O sea, pero yo entro a una librería, es imposible que salga sin un libro en la mano. Te robo un minuto para contarte que este episodio llega gracias a ProLinking, la consultora especializada en gestión estratégica de contenido en LinkedIn. En ProLinking transforman conversaciones valiosas en contenido que impulsa la marca personal y corporativa, construyendo autoridad y visibilidad profesional. Si buscas que tu voz, tu liderazgo, tu conocimiento o tu empresa se posicionen donde realmente importan, ProLinking es tu mejor aliado. Ahora sí, volvamos al episodio. Fernanda, solo quería hacerte dos preguntas de cierre nada más sobre este tema de la pasión por la lectura. Lo primero es, ¿cómo se promueve a la infancia, cómo se promueve en casa a los hijos realmente el hábito de la lectura? ¿Cómo lo haces? ¿Fue natural o realmente tienes una metodología ahí escondida? Eh, yo creo que hay una parte que es natural, que es si me ven leer, digamos, y me ven que yo no me muevo, no viajo, no nada, sin un libro, hay siempre un libro conmigo acompañándome, eh, eso medio que genera curiosidad y contagio, en cierto modo, ¿no? Cuando lo ven en casa. Después lo fomento, o sea, yo traté soy una madre que yo cree mucho en la verdadera dedicación, no en el tiempo, ¿no? O sea, prefiero que sea corto pero dedicado que mucho y estar en otra cosa, que me pasa. Entonces, yo sí pongo algún bloque de decir, bueno, tengo que dedicar este tiempo de foco y de atención a mis hijas. Y ahí un buen recurso ha sido el conectarnos a través de la lectura, leerles cuando eran chicas y de ahí en adelante que los libros también acompañaran su vida. O sea, a mí, por ejemplo, durante años me ha parecido que el mejor regalo que puedo hacer yo en un cumpleaños infantil es un libro. Y no, te diré que hay niños que han abierto ese regalo y han dicho un libro y lo tiran para atrás. A mí me Pero pasó lo mismo, sí. yo persisto en que es uno de los mejores regalos para hacer, ¿no? Entonces, ha sido una conjunción te imito porque te veo hacer, esto es una Sí. práctica que la veo en casa con mucha frecuencia, somos todos bastante lectores y en realidad esta cuestión de tratar de meter mi tiempo a través de un libro con ellas, ¿no? Interesantísimo. A mí también me pasó alguna vez, en mi último momento apasionado por la lectura, se me ocurrió una Navidad regalarle a toda la familia un libro, pero además a conciencia, ¿no? A mi hermano ese libro por tal razón, igual a mis sobrinas. Lo de los sobrinos terminó súper mal, fui el tío odiado esa Navidad. Sí, sí. Sí, aparte cuando ves que abren los regalos y el libro lo dejan allá olvidado, y vos vas atrás, tipo, no te olvides de este regalo, Sí, que capaz que nunca lo abrieron, nunca lo leyeron, pero bueno, sí. yo tuve épocas así como de defender esa bandera y de no voy a hacer otro regalo, voy a regalar libros. Y bueno, no fui la más querida Los tampoco, libros pero salvarán el mundo, los libros salvarán el mundo. yo creo Sí. firmemente, me parece Fernanda, y lo último sobre el club de lectura, o sea, todos participan, todas, porque además, qué celos realmente que solo sean mujeres, porque yo te iba a decir, oye, de pronto quisiera entrar, pero todas llegan leyendo, algunas quizás no pasa nada si no lo terminan de leer, hay momentos en donde no se ha leído, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es la metodología? todas llegamos leyendo. Hay momentos donde alguna por alguna razón no llegó al final, no lo finalizó, pero como esa es la fecha establecida, por ejemplo, esta fecha estaba, la de ayer estaba establecida desde hacía un mes, básicamente, y ahora la siguiente seguramente va a ser en el siguiente mes, ya sabemos el libro, ya lo tenemos, y bueno, uno se tiene que hacer el tiempo para llegar con la lectura. Si alguien no lo puede hacer, igual participa ese día, nunca es excluida y hemos trabajado incluso mucho para decir la verdad.
Sí. porque también pasaba que no había llegado al final, libros muy grandes de repente, y te daba un poco de cosa decir, no leí hasta el final, pero hemos llegado como a decir, che, o sea, está bien, esto nos puede pasar, veamos y al contrario, o sea, trabajemos desde ese lugar y ha estado súper bueno, ¿no? Me encanta. Ahora, nadie llega sin haber leído nada del libro. Esa persona seguramente a ese encuentro no va. En emotivos, entonces no va. Incluso las personas que no pueden ir a ese encuentro, igual muchos leen el libro y después un día como hoy tenemos el post encuentro, cuenten las que no fueron qué dijo la autora, ¿no? Qué dijo sobre este tema, le preguntaron sobre tal cosa y hay una discusión que se sigue sosteniendo después con las que de repente no pudieron ir, pero sí leyeron el libro, ¿no? Qué increíble, qué increíble. Felicitaciones, felicitaciones por ello. Fer, necesitaba sacarte de aquí ahora sí y quiero llevarte hacia una parte que me ha llamado mucho la atención. De hecho, al inicio empezamos hablando sobre tu trabajo en el Ministerio del Interior en Uruguay, pero hay algo que me llama mucho la atención y es que tú eres psicóloga, pero hasta el punto de realmente las conexiones sobre lo que te apasionó en algún momento, sobre la literatura, si quieres, no sé si, bueno, de romance, policíaca, thriller, lo que quieras por ahí más o menos, tiene un poco de sentido con lo que más o menos pues hacías, ¿no? Hacías mucho más clínico, ¿no? ¿No? Y además, esta especialización que nos contabas que hiciste en emergencias. Eh, pero al final terminaste en organizacional. ¿Hay un momento en el cual te lo cuestionas? Es una buena pregunta. En primer lugar, yo siempre cuento, no va a ser la primera, quizás, si ya me escucharon van a decir, ay, siempre cuenta lo mismo. Cuando yo inicié mi carrera universitaria, en realidad estudié antropología primero. Había leído un libro, soy lectora desde chiquita, de Margaret Mead, y eso me había inspirado y yo quería ser arqueóloga, como Margaret Mead. Ese era mi inicial sueño de muy chiquita. Entonces estudio antropología, una carrera que la dejo casi al final por un tema de machismo en ese momento cultural de la carrera per se y la rama de arqueología. Tuve una vivencia nada linda que no supe resolver en ese momento con un docente machista este, y que me agobió y abandoné la carrera. Este, y ahí voy a psicología, que era mi otra opción, y ya muy decidida y definida que yo lo que quería era trabajar con casos a resolver, con investigaciones, y que me encantaban mucho estos temas de asesinos seriales, también de desapariciones. ¿No? O sea, y de hecho, si hay una noticia de desaparición, yo a veces la sigo de punta a punta y tengo mi opinión y tengo hay que hacer esto, ¿por qué no están haciendo esto? Y poco menos que llamo a donde sea para decir hagan tal cosa, o sea, y la vida me fue llevando a eso. Pero cuando recién egresás, y tu vida se trata de hacerte camino, como cualquier ser humano, no tenés el camino hecho, no te lo regalan, no nada, para vivir como a mí me gustaba vivir. A mí siempre me gusta darme mis gustos, viajar, conocer el mundo, comprarme libros, lo que fuera. Este, Tenía que tener más de un trabajo en Uruguay, con un trabajo y con un trabajo como dependiente, siendo psicóloga, atendiendo pacientes, no tenía ninguna certeza. Y la vida también me iba llevando a querer tener mis, mantener mi estándar de vida o lograr lo que mi aspiracional. Entonces, yo hago como una ramificación y veo que con mi carrera, y siempre lo digo, y cuando me llaman y me invitan en universidades a hablar, siempre digo, ustedes tienen un título que dice, soy psicóloga, soy contador, soy ingeniero, pero con ese título pueden hacer lo que se imaginen y lo que quieran. O sea, no, no sesguen su vida a, porque tengo este título, sí o sí tengo que hacer esto, ¿no? Es como, realmente pueden ser lo que quieran ser, el título no te define. Te define tu actitud, tus ganas de, tu deseo, tu aspiracional, ¿no? Entonces, en realidad hice consulta clínica y me iba muy bien.
De hecho, tengo contactos con expacientes hasta el día de hoy. He visto sus crecimientos, disfruto de algunas noticias, etcétera. Trabajé para el Ministerio del Interior y ahí me habían contratado medio como para algo organizacional y no tenía mucho más que hacer que el filtro del que quería entrar a ser bombero. Y hay una realidad, el que quiere trabajar en una entidad pública como en ese país, como es en Uruguay, no necesariamente es vocacional. Muchas veces alguien quiere trabajar porque necesita trabajar. Entonces, yo di grandes batallas en esa época de tener esa premisa, o sea, no podían esperar que yo hiciera un test psicológico buscando que todos fueran vocacionales, no, no van a entrar 50 vocacionales, van a entrar 5 que lo tienen en la sangre y otros que necesitan trabajar, pero no por eso van a ser malos bomberos, o sea, sí tienen que tener algunas características, el bombero rescata, el bombero salva, el bombero es medio héroe, no es un perfil igual que el policía, que es otra de las cosas que tuve que trabajar mucho en el Ministerio del Interior. No, no va a capturar, no va a controlar el delito, es totalmente una visión diferente y estuvo súper bueno eso, pero claro, eso era cierta época en el año, ¿no? Y entonces pues, ¿qué hago? Y yo empecé a decir, yo no estoy acá para tomar mate y comer bizcochos, que es lo que, ¿no? O sea, eh, y empiezo a explorar qué más podíamos hacer, para qué más podía yo aportarles a ellos, y ahí es donde encuentro esta vertiente de psicología de emergencia y de estrés postraumático para trabajar orientado al personal. Igual era organizacional, porque yo cuando hago mi especialización en eso, lo que quería era cómo los ayudaba a ellos cuando regresaban de situaciones que les generaban un impacto traumático, o sea, muertes, quemados, accidentes, cosas muy duras, cómo yo los podía ayudar a ellos a no irse con eso instalado a su casa. Eh, y nada, en Per- realidad, per- Perdón, pero ahí sí. me llama mucho hacia la curiosidad de eso. O sea, ¿qué herramientas utiliza el psicólogo? ¿Cómo sostienes eso, no? En algún momento yo hablaba con un amigo cuya madre falleció de cáncer, lamentablemente, pero él se había quedado preocupado, muy preocupado por la enfermera quien había acompañado a su madre a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y él me decía, hay psicólogos oncólogos, ¿no? Que Sí. acompañan a personas de este tipo. ¿Cómo se hace en el caso de una crisis de emergencia como las que tú llevabas? Hay varias técnicas, Mm. de hecho o sea, en realidad es una rama bien, bien interesante y bien profunda con muchísima investigación y muchísima literatura. En el momento que yo lo hago había dos técnicas y medio que tenías que definir cuál ibas a usar más. Una era el EMDR, que es el rápido movimiento de los ojos. Es una técnica que se trabaja en las siguientes horas al momento traumático para, digamos, como a través de estímulos, tratar de correr lo que se pudiera haber instalado en el sistema nervioso. Y la otra, que a mí fue la que más me gustó y que de hecho me ha servido para cualquier ámbito de la vida, era el debriefing como una técnica para trabajar el estrés postraumático, ¿no? En realidad es una técnica que se estudia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial para trabajar con los soldados que tenían que ir en la primera línea de combate y había que trabajar con ellos para que siguieran rindiendo, porque Y en qué consiste el debriefing? antes de determinado tiempo y con algunas reglas y mucha instrucción, es hablar sobre lo que viviste, es contextuar lo que viviste, es sacarlo para afuera rápidamente y teniendo una guía y una contención que no sea ay, sí, te entiendo, a mí me pasó lo mismo y te cuentan otra tragedia, ¿no? Que lo que hace más es instalarte más el trauma, sino es esta escucha de cómo hago para que tú logres entender que eso no te pasó a ti, que eso está afuera, lo puedas dejar afuera, puedas decir lo que te dolió, lo que te generó miedo y puedas, digamos, transformar eso en un sentimiento que no sea negativo, digamos, ¿no?
Se hace en formatos grupales, en formato individual. Es una técnica que tiene sus tiempos, su ritmo, que va enseñando técnicas para destrabar la palabra cuando a las personas no le nace hablar sobre esto y que busca ejercitar el hecho de dejo esto acá, lo deposito como en un frasquito, en una mochila, en un algo simbólico y no me lo llevo conmigo a mi casa, ¿no? Es bien interesante. Y trabajamos muchísimo y ahí, digamos, hay rigor científico en todo esto de cuánto tiempo una persona puede estar expuesta a ese estrés, cuánto tiempo antes tenés que sacar a esa persona del lugar, etcétera, ¿no? Vivencias como si alguien está en un derrumbe rescatando, o sea, la persona no debería estar trabajando más de 8 horas en ese rescate, pero la adrenalina que sienten quieren seguir. Y cuando tú le decís, terminó tu turno, tenés que salir, te dicen, no, 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 estoy a nada de un rescate, o sea, no me voy a ir ahora. Y tenés que ser lo suficientemente dura para decir, tenés que salir. Y si no salís, yo llamo seguridad y te van a sacar y te sacan. O sea, en los grandes, como te voy a decir, rituales sistemas de rescates y de emergencias en catástrofes, eso está absolutamente estandarizado, pero claro, ya se sabe la reacción del otro, ya se sabe lo que va a pasar, pero tienen que descansar, ¿no? Entonces, todo ese tema, en realidad, después me ha servido en la vida para aplicarlo en un montón de instancias, Sí, sí, sí. imagínate. Era lo que iba sintiendo todo el tiempo. O sea, de hecho, decía, pues eso no aplica solo para casos de emergencia, no aplica, o sea, en una No, discusión con tu jefe, una discusión en pareja, o exacto, sea, cualquier momento lo puedes aplicar. exacto. Exacto. De hecho, bueno, va asociado a técnicas hasta de respiración, que después, ahora, y hay una tendencia, hablamos de mindfulness, ¿no? Sí, bueno, esas técnicas ya en la Primera y Segunda Guerra Mundial ya arrancaban con temas de controlar la respiración, de hacer una respiración guiada para, digamos, entrar en un estado que te permita hablar el tema, etcétera, ¿no? Qué genial, qué genial. Oye, en verdad, muchísimas gracias, Fernanda, por esta parte del viaje que no me la esperaba y en verdad ha sido súper interesante conocer este aspecto de tu vida profesional. Pero ahora quiero entender lo siguiente. Tú tienes muchos años ya en Perú, pero hay un momento en donde se genera esta conexión Uruguay-Perú e imagino que fue con Arcano. ¿Cómo ocurre? Sí. En realidad, cuando nosotros como familia tomamos la decisión de viajar a Perú, era una propuesta que tenía mi esposo financiero, le hacen una propuesta a una empresa para venirse y era una buena oportunidad para él. Lo analizamos a nivel familiar y decidimos aceptar esa propuesta y ahí la que tenía que reinventarse o qué era yo. Este, y al principio dije, bueno, me lo voy a tomar como un regalo de la vida para poder dedicarle tiempo a mis hijas. Pero decido hacer una transición lenta. Mi esposo viaja primero solo y nosotros ese primer año viajábamos con las niñas. Íbamos, veníamos, nos encontrábamos. La posición de él en ese momento requería que él viajara mucho entre Chile y Perú, entonces nos encontrábamos en alguna parte. Este, y yo mientras iba preparando mis trabajos para dejar mi sucesión, digamos, que no la tenía tan prevista, y preparando a las niñas para un cambio de país. Este, en eso, una de las empresas con las que yo estaba, digamos, trabajando era Arcano como asesora externa, como consultora. Y el fundador, el dueño, me dice, si te vas a Perú, abrís Perú. Wow. Y yo le dije, me acuerdo clarito al principio decirle, no sé si eso es para mí, si yo puedo hacer eso. Y él me dijo una frase, digamos, que te agradezco hasta el día de hoy, es un perfil con el que converso con muchísima frecuencia hasta el día de hoy. Él me dijo, yo, en primer lugar, creo que no conoces tu potencial y que lo puedes hacer. Pues yo le dije, yo no sé vender, y voy a tener que vender, si voy a abrir una sucursal,
de una empresa que brinda servicios tengo que ponerme a vender. No es lo mío. Yo soy psicóloga, recursos humanos, y me dijo, no tenés idea de lo bien que vendés. Pero me dijo, yo no necesito que hagas nada específico, necesito que me abras las puertas del país. Y para lo demás estamos todos nosotros acá, los técnicos, los que tienen el conocimiento específico, el de números que te va a decir cuánto va a costar la propuesta, lo que necesites, tenés todo nuestro respaldo, pero tú tenés que vincularte. Y para eso sos buena, abrir las puertas, nos tenés que abrir las puertas. Hicimos un acuerdo de 1 año de prueba. Y él me decía, y ni sufras porque el primer año nadie vende. El primer año para cualquier apertura es todo pérdida. Así que no te asustes, no te preocupes, taratá. Y tuve suerte, a mí me va bien relacionarme, vincularme con las personas. A mí me gusta mucho conocer a las personas, escucharlas. Tengo habilidad para generar vínculos, sí, pero también me recibieron muy bien, me abrieron las puertas, abrazaron mi llegada en ese momento. Era también con una marca de tecnología que estaba necesitando un partner fresco, supongo, nuevo, alguien que viniera con otras ideas o con energía y ganas. También yo creo mucho en el tema de la actitud. Eh, Me abrieron las puertas y al final, a los 2 meses, logró mi primer venta. A los 2 meses de haber abierto. Que era una venta, yo estaba muy orgullosa y este jefe me decía, perdimos plata con tu venta, pero te estamos haciendo como el favor para que estés contenta, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije, mira, no sé si capaz que sí perdés plata, pero vas a ganar algún premio con esta venta, porque es un caso, que va a ser un caso de éxito. Y lo fue. Ganamos el premio Mejor Partner en Inteligencia Artificial en el 2018. Y eso, o sea, quiero quedarme ahí para decir que, o sea, realmente en la vida de un profesional que llega al país, ¿qué implica un galardón de ese tipo? Para mí era para mí era una magia increíble porque era abrirse puertas donde nadie te conoce. O Claro. sea, no me conocía nadie. Nosotros teníamos una familia uruguaya conocida acá que ni se dedicaban a otra cosa. O sea, no teníamos a nadie. No tenía a nadie. O sea, yo realmente mis vínculos que sostengo hasta el día de hoy, de aquella primera instancia, por ejemplo, la abogada que me ayudó a abrir la empresa, Ajá. acompaña mis proyectos o lo que sea hasta el día de hoy. Y ella me conoció, me recibió y terminamos ya en una relación que te tengo que decir es una amistad. O Sí, sea, claro, claro. también hay un vínculo profesional y para mí es una abogada, una de las mejores que he conocido, pero también es una amiga a esta Mm. altura de mi trayectoria en Perú. No Antes, conocía a nadie, yo tenía que golpear puertas, presentarme, decir quién era, muchas veces explicar que no era ingeniera en sistemas, porque lo que vendíamos eran soluciones con tecnología, pero usaba el sentido común, usaba el criterio, el pensamiento y sacaba conclusiones y avanzaba, ¿no? O sí. sea, fue así. Antes de iniciar la grabación, la conversación, me dijiste una frase que de hecho creo que acá encaja perfecto, ¿no? Y dijiste, la energía va y viene. Sí, ¿Es algo que realmente sientes, percibes, crees todo el tiempo? ¿Lo has sí, sentido? sí, sí, sí. Yo soy una persona, ese te diría que es uno de mis grandes em, lemas, frases que Sí, me derroteros. acompañan, Sí. ¿no? Yo creo mucho en que todo lo que das vuelve. Y todo lo que das sin intención, o sea, lo que das por dar, vuelve y vuelve con creces. Entonces, así como tú me dijiste gracias por aceptar este espacio, charlar conmigo en este espacio, hace 2 días fui a dar una charla que me invitaron. Si yo estoy acá en el país, cuando tengo ese tiempo libre, voy. Y siempre digo que sí, como las universidades, charlas a los jóvenes,
Yo siempre digo que sí, si puedo realmente hacerlo, porque, y lo hago sin cobrar, que eso es algo que llama mucho la atención. Yo no cobro las charlas que doy, salvo en esas ocasiones que las empresas te dicen tengo que, porque no puedo, sino, pero yo no cobro. Yo lo hago porque creo en eso y porque me encantaría, como te digo, o sea, esto de hago lo que me gustaría que me hagan, ¿no? A mí, y además lo digo siempre al revés, no digo no hagas lo que no te gustaría que te hagan, yo hago lo que me gustaría que me hagan, es Qué decir, bonito. o sea, yo lo pienso al revés, y lo sostengo, ¿no? Y creo firmemente en eso. Sí. Oye, pero ahí necesito tocar un punto en particular. O sea, estamos en el escenario en el cual tú llegas a Perú, te está yendo bien, han sucedido cosas bonitas, tienes hasta esta primera amiga que hasta ahora es tu amiga. Pero en alguna entrevista, hace unos días que estábamos con el equipo preparando esta conversación, descubrimos esta frase que tú decías, ¿no? Que te costó ser mucho más extranjera que ser mujer. Que tú has vivido cierta discriminación más por ser uruguaya que por ser mujer. ¿Cómo va eso? Bueno, sí, yo creo que hay grandes diferencias culturales interesantes que las tuve que descubrir en la marcha y una de ellas es la frontalidad, que yo sí defino y el uruguayo es un perfil, mm, no es ruidoso de ninguna forma, pero es un perfil que va a decir lo que piensa. Estamos bastante acostumbrados a poder expresarnos. Vivimos en una sociedad ampliamente democrática, con unos valores interesantísimos, donde la gente realmente va y vota por compromiso, ¿no? Por el compromiso de lo que cree, lo que quiere lograr, donde se respetan las ideologías absolutamente divergentes, donde ves a un presidente llevar del brazo a otro habiendo sido absoluta oposición en un traspaso de mando, ¿no? Y donde, por ejemplo, no existe el miedo al sindicato. El sindicato, es un habilitador de mejoras, para el trabajo y de negociaciones entre un colectivo y el otro, pero no es el cupo, ¿no? Porque siempre se va al diálogo y siempre se ponen las cosas sobre la mesa, y siempre se busca la mejor versión de estas cosas. Entonces, a mí me costó mucho el ser frontal, más que el ser mujer. Recibí muchísimo feedback en varias instancias de tenés que aprender a ser políticamente correcta, tenés que aprender a quedarte callada. No siempre es bueno decir lo que uno piensa. También me tocó, en la inversa, que me dijeran, anda tú a hablar con estos perfiles porque sos rubia y de ojos claros. Era como, ¿qué? Y que también tiene que ver con ser extranjera en cierto modo. O sea, ¿qué tiene que ver mi color de pelo y mis ojos? ¿Por qué? O sea, y es porque no es tan frecuente de ver. Yo te juro que al principio decía, no me puede estar pasando esto. Mm, Me pasaba mucho más que no era anda tú porque sos mujer. Era entre, no sé, tres mujeres, anda tú que sos la rubia de ojos claros, ¿no? de acuerdo. Este, y lo viví literal. Entonces, esa parte de ser políticamente correcta, o sea, a mí si se me abría alguna oportunidad en alguna instancia de estas laborales que tuvo, uno de los feedback que le daban a ese jefe que supuestamente iba a tener es, ojo que es disruptivo. Era, ojo que es disruptiva. ¿Por qué ojo y por qué disruptivo sería algo con una connotación negativa, ¿no? Claro, Debería ser debería ser encantador. positivo, claro. Claro, y es bueno, ella dice siempre lo que piensa, ¿no? Y tuve que aprender, me divierto y hoy muchas veces cuando hay gente que espera que yo diga cosas en momentos que no los digo, me escriben y me dicen, qué raro que te quedaste callada, y yo siempre digo, maduré y me río, pero tuve que aprenderlo, ¿no? Estoy madurando y hago ese chiste. Sí tuve que aprender igual que había que medir el timing, o sea, sí hubo que madurar y crecer en varios aspectos. Pero a mí al principio me generó mucho dolor esto de que venía asociado a que
bueno, porque sos uruguaya, decís, Hmm, pensás. hmm. Qué duro, qué duro. Pero al final son lecciones de vida, ¿no? Si no, no lo estaríamos conversando acá. Sí. Ahora, después de Arcano, que es esta escena justo en la que estamos de cuando llegas a Perú, estuviste durante algún tiempo en la Clínica Internacional y al finalmente llegaste a Centria. Y es en Centria donde yo sí me quiero centrar un minuto porque, No, yo de Arcano directo me voy a Centria. Y en la clínica estuve de manera temporal, claro, interina, ayudando en un momento en que una colega se había ido para disfrutar de su maternidad. vale, Entonces acompañé ese proceso. sí. Pero Centria, digamos, fue mi versión absoluta y mi primer paso por una empresa peruana. Sí. ¿Cómo se ve? Porque nosotros hemos conversado en algún podcast con alguien que está viendo el GBS corporativo de alguna empresa y tal, pero ¿cómo se ve el centro de servicios compartidos? O sea, nunca he conversado con alguien que haya estado en ese punto. ¿Cómo es? Cuando empezamos, ahí hubo una gran transformación. Nosotros, a mí la oportunidad me llega porque tenía una clienta que era la gerente de tecnología y ella estaban buscando este perfil y ella se ve que dice, me gustaría trabajar con alguien como Fernanda en Ujú. recursos humanos. Y es la primera que me hace la pregunta si estaría interesada y me dijo, ¿por qué no conoces más en profundidad? O sea, tenés una buena charla con el CEO. Y ahí cuando él me cuenta el sueño que tenía, que era transformar ese centro en un centro de excelencia, en ese momento era, te diría, como una especie de estudio contable, Mm, nada más, a mí me encantó el reto. No, fue un poco duro irme de Arcano, que me había dado esa gran oportunidad. En la conversación con mi jefe de Arcano en ese momento, una de las cosas a las que llegamos fue, si tú no probás, porque había que participar, iba a una terna para ingresar a un grupo bastante conocido, ¿no? Con grandes ejecutivos. Y en esa terna yo obviamente competía con perfiles peruanos y trayectoria peruana, y yo no tenía ninguna trayectoria en Perú. Entonces, mi jefe en ese momento Arcano me dice, si tú no intentás, los dos nos vamos a quedar con qué hubiera pasado, ¿sí? mm. Sería mejor intentar, bueno, intento y quedo finalmente. Ingreso, el sueño a mí me encantaba, el reto me encantaba, esa transformación es algo que a mí me gusta mucho, trabajar las transformaciones culturales para mí son fantásticas. Son grandes retos, no son cortoplacistas y requieren mucha presencia y mucha conexión y para mí eso es lo que me gusta mucho hacer. Este, y en realidad se vio maravilloso porque hicimos grandes cambios, ¿no? Pasamos de que eran perfiles trabajando ahí que se sentían y decían, somos el primo pobre del grupo, lo decían explícitamente, somos relevantes y somos importantes para el funcionamiento de las diversas empresas que tiene este grupo, que de alguna manera abarca desde minería, pesca, seguros, salud, o sea, imagínate, Banca, digamos, sí. hay- no veíamos nada de banca nosotros, eso no lo ve nunca el corporativo per se, pero todo lo demás sí, entonces era un gran reto, era un gran reto, era tratar de transformar desde adentro hacia afuera y después convencer a estos clientes finitos, porque nosotros no podíamos vender servicios fuera de grupo, entonces nuestros clientes eran finitos y tenían que aprender a confiar. Pero, Fer, y quiero entender algo. A diferencia de organizaciones, no sé, ni siquiera quiero como caracterizarlas, pero los centros de servicios compartidos tienen también una cultura realmente que se despliega o no, o es como un núcleo que no se mueve. Tiene una cultura propia que tiene que desplegarse, que es una cultura nada alejada. Antes de iniciar la grabación hablábamos del concepto de hospitalidad, Sí. asociado a la restauración, que es en el rubro que estoy ahora. En una empresa que da servicios funciona el mismo concepto.
Tenés que trabajar la hospitalidad, tenés que trabajar la conexión, tenés que trabajar la confianza, ¿no? Como premisas esenciales para generar una relación sostenible y saludable entre el cliente y tú, ¿no? Entonces, se hizo un trabajo cultural formidable de empoderamiento, de confianza, con premisas muy claras del servicio al cliente, pero también al colaborador, con una mirada muy completa de lo que era la experiencia tanto del empleado como del cliente. Y fue un trabajo increíble de cultura, ¿sí? Se despliega una cultura propia que es asociada a este servicio esencial que doy. O sea, en definitiva, lo que uno genera como un centro de servicios compartidos es, yo te alivio la carga Claro. operativa para que tú te puedas encargar de otras cosas, pero esa carga operativa, si se paraliza, tu empresa no funciona. Ujú. O sea, si yo tengo tus estados de cuenta, estados financieros, no los cerré, nada, sigue. Si no pago las cuentas que tengo para pagar o cobro las que tengo por cobrar, tu flujo de caja se va a ver afectado. Si no te brindo un servicio con continuidad en cuanto a tecnología, internet, seguridad de la información y te atacan, vas a sufrir un colapso en tu producción o en tu venta o en lo que sea. Entonces, es operativo, pero es esencial. Es Hmm. bien esencial para el funcionamiento de cualquier organización. Entonces, transformar eso y no te estoy haciendo un favor, que era de repente el pensamiento anterior, fue un trabajo lindísimo de hacer. No te estoy haciendo un favor, te estoy quitando tus tareas operativas para que te Claro. puedas enfocar en el core de tu negocio. Pero esto es esencial, porque si yo no lo hago, tu negocio no prospera. Ok, y acá sí, ahora sí llegamos a la parte que me apasiona mucho y quería que me expliques cómo sucede este proceso de pasar a MSK. Primero, para que pongas en contexto a alguien que no necesariamente conoce la empresa, ¿qué es MSK? ¿A qué se dedican? MSK es un grupo peruano fundado por dos maravillosos perfiles, los Diegos, se llaman Diego Herrera, Diego de la Puente. Hace 25 años atrás ellos se toman un año sabático juntos como amigos y al regreso, pensando en qué seguía para ellos y qué iban a hacer de su vida, deciden emprender. Inicia con un delivery de sushi, tienen una primera oportunidad de hacer un servicio en la playa, en un día a la semana, en un restaurante que le prestan un espacio y ahí la gente les empieza a preguntar cuándo vuelven, eso instala un quinchito en una playa, es la típica historia de empiezo como en un garage, esto es un quinchito en una playa, con un piso de tierrita, arena, y ahí empieza este sueño de, de brindar experiencias asociadas a lo gastronómico, ¿no? Y ahí inicia el primer Osaka. Ahí nace la idea de este primer Osaka. Sí. Hace 25 años ellos empiezan con esta idea, hoy son más de 9 marcas, son más 10 marcas y muchos países, más de 11 países en el mundo donde tenemos presencia con algunas de nuestras marcas, en América Latina, prácticamente en toda América Latina, Estados Unidos, en Middle East y este año aterrizamos el 2025 por primera vez en Europa, en Madrid. Así que estamos como conquistando el mundo, de alguna manera es un poco nuestra visión de futuro. Y ahora con unas 4, el año pasado tuvimos 7 aperturas en total, este año tenemos previstas 6, si no se agrega alguna más en el camino, dentro de las cuales hay 2 muy grandes para nosotros, que es Osaka en Dubái y Osaka en La de Chicago. Chicago, ¿no? Sí. Esto es MSK, Mixed Culture Kitchen, de ahí y de un nombre que antes era Media Chacana, esta conjunción entre Perú
y Japón, que inicia siendo el primer concepto que crean estos fundadores. Hoy este MSK engloba todas estas marcas y estas propuestas que en distinta medida y en distinto rigor están conquistando el mundo, ¿no? Así que eso somos. Parece increíble cuando mostramos dónde estamos en el mundo, la gente se sorprende y no se imagina que este es un grupo peruano, Claro. y fundado por estos jóvenes peruanos hace 25 años atrás. Así que es una historia muy bonita de contar. Qué lindo, qué lindo. Fer, si pudiésemos hablar como de alguna, no sé, si campaña, programa, alguna buena práctica dentro de la empresa que a ti te llene de ilusión o de que te haga sentir orgullosa, ¿qué podrías describir? Eh, algo que a mí me hace sentir, me quedó pendiente contarte cómo llego, pero llego a través Perdón. de uno de los directores. Nos encontramos un día, tenemos una conversación. Yo estaba buscando moverme, quería cambiar un poco, estaba muy encasillada en centros de servicios compartidos y yo quería tener una experiencia fuera de centros de servicios compartidos. No se daba esa oportunidad donde estaba, entonces estaba abriendo un poco el mundo para ver qué había afuera. Y considerando que sí quería algo de repente regional o que me permitiera seguir explorando nuevas culturas. O sea, yo sí creo que mi aprendizaje de ir explorando distintas culturas ya tiene un, una solidez interesante y es algo que me gusta mucho hacer, ¿no? Entonces, eso estaba ahí en mi mente, converso con este director y me dice, nosotros en MSK estamos necesitando un perfil, me gustaría que te conozca uno de los fundadores y coordinamos un almuerzo. Y este fundador, Diego, me invita a almorzar obviamente a Osaka. Obvio. Y algo que yo relato, que es anecdótico y que me divierte mucho contarlo, y él dice que él no se dio cuenta en ese momento, es yo no sabía comer con palitos y no comía pescado crudo hasta ese día, porque como yo no me sabía, había ido y había tenido mi experiencia Osaka obviando lo crudo, había dicho, no como crudo, si se habían encargado, pero no me había aprendido los nombres, no me sabía la carta. Cuando él dijo, pido yo le dije muy segura, sí, claro, y todo lo que pidió, así que era una pequeña experiencia, Claro. era todo crudo. Y yo no iba, tenía mucha vergüenza en esa instancia y ahí me encanta porque a veces la gente piensa que uno que tiene años y seniority y experiencias varias, no siente vergüenza, no siente miedo, no, sí, sentimos todo eso. Así que yo sentí mucha vergüenza y mucha timidez en decir no como crudo, no sé usar palito, hice mi mejor, o sea, mi concentración estuvo más que en eso, que en otra cosa. Entonces traté de responder las preguntas lo mejor que podía, Bien. luchando contra los palitos y el pescado crudo, que hoy por suerte me encanta, pero la primera vez que lo probé fue ese día. Me acuerdo que mi esposo me dijo, ¿cómo te fue en la reunión? Y yo le dije, no puedo hablar porque acabo de comer pescado crudo y tengo que superar este trance. Y ahora nos reímos con mi jefe. Él dice, no me di cuenta. Ya. No me di cuenta de eso, lo hiciste muy bien. Y le dije, yo lo sufrí, ¿eh? Tengo que decir que en ese momento lo sufrí. Pero me encantó su perfil, me encantó su propuesta, me encantó su cercanía. Y él hablaba mucho de cambio cultural, él hablaba mucho de transformación y de crecimiento y expansión, que es lo que me ha tocado vivir, y soy una afortunada de estar en esta etapa con ellos, acompañándolos, estoy aprendiendo un montón. Em, pero yo sentí en ese espacio y con la gente que venía a saludarlo, que eran en definitiva sus colaboradores, sentí que la cultura estaba ahí, que se estaba viviendo, que lo que había que hacer era descubrirla, no implementarla, no desplegarla, era más bien sacarla a luz, ¿no? Entonces, para mí una de las cosas que me genera más orgullo es, habiendo tenido tanta experiencia y tantas oportunidades, más de crear
por decirlo de algún modo, ¿no? Uno busca crear el propósito, los valores, si bien es consensuado y es más creativo, acá fue más de descubrimiento, entonces para mí me da mucho orgullo haber tenido en ese momento la capacidad de decir, no vengo yo acá a inventar algo, sino que vengo a descubrir y que ustedes me cuenten sobre una cultura que ya tiene 25 años de existencia y que lo único que tenemos que hacer es ponerla en blanco y negro y vivirla y transmitirla para que se mantenga, ¿no? Eso es una de las primeras cosas, ese despliegue cultural que se hizo es una de las cosas que más orgullo me da, porque siento que es, te diría, capaz que una de las primeras veces que fue absolutamente consensuado. Ya, un match perfecto. Sí. Y después lo que me da mucho orgullo es que he logrado implementar herramientas que me ayudan mucho para escuchar la voz de los empleados, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas y de innovación en una industria que todavía no está madura para este tipo de planteos, a mí me parece que somos pioneros, te diría, en el mundo en usar una herramienta así en este tipo de conceptos gastronómicos, y que va a traer muchísimo beneficio para todas las partes y muchísimo aprendizaje y buenas prácticas en el mercado, ¿no? Qué genial, qué genial. ¿Cuál es el reto que te tiene, como que te quita el sueño para los próximos meses? ¿En qué proyecto estás? Me quita el sueño el talento, ¿no? Y el crecimiento de ese talento. Me quita sueño el reclutamiento, porque tenemos aperturas en donde por diferentes motivos, o sea, si yo abro en Chicago, lamentablemente, y en este contexto que se está viviendo, no está tan permeable el tema de visas de trabajo, visas de ningún tipo. Entonces, el contexto a mí me implica tener que buscar perfiles eh, de Estados Unidos. Y de Claro, repente me pierdo el de darle oportunidades a perfiles que puedo que tener quieren en salir acá, cualquier otra claro. locación, pero que no pueden ir a trabajar Mm, ahí porque las visas hoy están siendo bastante complejas. Entonces, eso me quita el sueño porque hay que armar, general staff de cero y armar un staff de cero con estas limitantes de visa, donde vos no podés llevar a tu perfil histórico que va a calar y al que te abra la contagiar. operación siempre, ¿no? Claro. Exacto, eso es un reto no menor, así que eso me quita bastante el sueño. Venimos mejorando, nos han salido algunas cosas bien y otras mal y nos han servido para aprender y mejorar. Y en ese camino estamos, y cada vez haciéndolo con más asertividad, por decirlo de alguna manera, pero ha sido todo un aprendizaje, Mm. todo un aprendizaje. Qué hermoso. En verdad, Fer, ha sido encantador conversar contigo. Solo tengo una pregunta más para terminar ya este episodio y que no tiene naturalmente que ver con lo profesional. Probablemente dentro de algunas semanas, en algunos casos, en algunos días o algunos meses, Guillermina, Evangelina y Josefina se van a topar con este episodio y se van a sentir probablemente tan orgullosas de escuchar a su madre y emocionadas como me he sentido yo de escucharte y acompañarte en esta conversación. Si pudieses dejarle un mensaje a ellas tres aquí escondido, ¿qué les dirías? Bueno, que nunca se cansen de soñar y de luchar por esos sueños. Eso les diría. Lo que espero para ellas es que tengan sueños y luchen por ellos, para lograrlos. Y eso es lo único que les diría. Muchísimas gracias, Fernanda. Te agradezco muchísimo haber estado con Gracias a ti, nosotros. me encantó y les voy a decir a las niñas que lo vean, eso seguro. Así que muchas gracias por este espacio, me encantó, me parece lindísimo y hablando de hospitalidad y de conexión humana, de eso se trata, ¿no? Tener un espacio donde la búsqueda no es tanto del conocimiento específico, sino de la conexión humana. Así que te felicito por el espacio también. Gracias, gracias, Fer. Te mando un abrazo grande. La seguimos. Abrazo, gracias. Chao, chao. Terminó mi conversación con Fernanda. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal en YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify.
Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna, gracias por llegar hasta aquí. Producido por Decibelio 85.